Prácticas de laboratorio. El aislamiento del limoneno. El aislamiento del limoneno se hace a partir del método de destilación por arrastre de vapor de agua. El limoneno es una sustancia natural que se extrae de los cítricos como el pomelo, la naranja, la mandarina, el limón y pues entre otras. También es un derivado terpénico. Un terpeno es una estructura orgánica con un hidrocarburo de 5 átomos de carbono y un doble enlace, y su unidad básica es el isopreno. El limoneno tiene un centro quiral, como podemos ver en la imagen, que genera isómeros R-limoneno que se encuentra en las naranjas, y S-limoneno que se encuentra presente en los limones y les da su aroma y su olor. Por último, el limoneno se emplea para la elaboración de saborizantes y aromatizantes y también como materia prima para productos farmacéuticos. Además de todo esto, es un solvente amigable y por esto ha adquirido un papel muy importante estos últimos años. Parte experimental. Para comenzar con nuestro laboratorio, cada uno debía contar con unas cáscaras de naranja o de mandarina o de limón y hacer un picadillo con estas. En nuestro caso, nosotros utilizamos anís para nuestro experimento. Este picadillo, o pues el anís en nuestro caso, lo pasamos a un matraz redondo de 500 mililitros previamente tarado para así registrar el valor de la masa del anís. Después agregamos agua a este matraz redondo para que ésta generara el vapor que se pasaría a través del material vegetal que contenía los aceites deseados, y después de esto armamos el equipo de destilación. Pusimos a funcionar este equipo de destilación y registramos que la temperatura en la que cayó la primera gota fue en 95 grados. Poco a poco se fue recolectando el agua del aceite esencial en una probeta de 50 mililitros. Después de tener recolectados estos 50 mililitros de agua más aceite esencial, esta mezcla se separó a través de decantación utilizando un solvente orgánico. Esto pues se hizo a partir de un embudo de separación y adicionando 10 mililitros de dietiléter. Después de esto, agitamos el embudo abriendo y cerrando la llave para permitir la salida de gases. Además de esto, agregamos sal y después dejamos reposar para facilitar la diferenciación de las capas. Luego de dejarlo reposar, abrimos la llave para que saliera la fase más densa, la fase acuosa, y la pusimos en un vaso de precipitado, teniendo mucho cuidado con que no se nos fuera a salir la fase orgánica, que pues es el aceite esencial. En el momento en que ya queríamos que saliera, pusimos un beaker y abrimos la llave y pusimos ahí el aceite esencial. Este aceite esencial se dejó reposar para permitir la evaporación del solvente. Por último, para comprobar la existencia de enlaces dobles en la estructura, cogimos dos tubos de ensayo. En uno agregamos 2 mililitros de agua y en el otro agregamos 5 gotas del aceite esencial recogido. Después de esto, a cada tubo de ensayo le agregamos una gota de permanganato de potasio. Tabla de resultados y conclusiones. Aquí podemos ver las diferentes muestras vegetales usadas en el laboratorio, como la mandarina, la toronja, el anís. En esta tabla de resultados podemos dar cuenta de que el valor de la masa del anís fue uno de los menores, mientras que el valor de la masa del limón fue el mayor. Podemos dar cuenta de que la mayoría de gotas caídas suceden entre 90 y 95 grados Celsius. En el caso del anís, nosotros no obtuvimos el resultado esperado, ya que no pudimos comprobar la existencia de dobles enlaces en la estructura. Dimos cuenta de esto ya que al agregar el permanganato no se cambió de color, continuó siendo violeta. Si existieran dobles enlaces, el color habría cambiado a café. El cambio de color sucede ya que pues al agregar el permanganato se oxida y se rompen los dobles enlaces. De igual manera, después de un rato, nuestro tubo de ensayo sí cambió de color de violeta a café. En esta tabla también podemos dar cuenta de que 5 dieron resultados positivos y 5 dieron resultados negativos. Además de esto, hicimos un análisis del equipo Soxhlet en el laboratorio y su funcionamiento.
Se trata de una forma de hacer extracción de metabolitos secundarios a través de un solvente. El solvente es etanol y pudimos ver cómo este se pone a bullir y condensa y hace sifón. Cuando hace sifón es porque el solvente ha pasado hasta arriba del equipo, hasta la salida del agua, ha condensado y ha pasado a través de su muestra. El sifón va a ocurrir cuando los dos volúmenes se igualen. Podemos ver que en el del lado de la derecha no ocurrió sifón porque su calentamiento no era tan eficiente. En conclusión, pudimos obtener que en nuestro caso no pudimos comprobar que nuestra muestra tenía en su estructura enlaces dobles. Además, vimos como muchas de las otras muestras vegetales tampoco lograron demostrar la presencia de enlaces doble carbono en la última parte del análisis con el permanganato de potasio. Por otro lado, la extracción de aceites esenciales debe contar indudablemente con un equipo de destilación. Es también muy importante permitir que la separación de fases se dé correctamente y ser cuidadosos con la transferencia de la fase acuosa y la fase orgánica. Cromatografía capa fina y de columna. En el laboratorio número 2 llevamos a cabo procesos de cromatografía. La cromatografía es un método de separación ampliamente usado en las ciencias y en la química orgánica por su facilidad y por su velocidad, con la rapidez con la que se puede hacer la separación. Este se basa en dos fases, las cuales son fase móvil y fase estacionaria. Dentro de la cromatografía podemos encontrar tres tipos: la cromatografía de columna, la cromatografía de capa fina y la cromatografía de gas líquido. En este laboratorio vamos a tratar dos de esos tipos, los cuales son la cromatografía de capa fina y la cromatografía en columna. La cromatografía en capa fina es utilizada para determinar el grado de pureza de un compuesto, comparar mezclas o separar componentes de una mezcla. Las fases estacionarias más utilizadas son la gel de sílice y la lúmina. La lúmina se utiliza más que todo para compuestos relativamente apolares y la gel de sílice para compuestos polares. El proceso de absorción entre la fase estacionaria y la fase móvil se da normalmente por interacciones dipolo-dipolo o por enlaces de hidrógeno. En general, los eluyentes poseen un bajo punto de ebullición y de viscosidad, lo que les permite recorrer más rápido la fase estacionaria. La cromatografía en columna, como su nombre lo indica, es realizada en una columna y se diferencia además de la cromatografía en capa fina en que su fase estacionaria tiene tamaño de grano más grande. Sin embargo, en esta las fases móviles y las fases estacionarias son normalmente las mismas. En la primera parte de este laboratorio empezamos por preparar las placas cromatográficas. Esto lo hicimos marcando a cada esquina de la placa una línea a 1 centímetro de distancia del borde. E igualmente marcando los 3 puntos donde se haría la aplicación de la sustancia problema, cada uno separado también por 1 centímetro. A continuación, con una ayuda de un gotero, se colocó en cada punto marcado previamente una muestra diferente de una sustancia problema. Como sustancias problemas se utilizaron unos extractos previamente obtenidos en un laboratorio anterior, los cuales fueron de mandarina, naranja, anís, canela, tinta china, clavo y lulo. Se procedió a colocar la placa en el recipiente de compota con tapa en el que se vertió el eluyente, para el cual cada mesa tenía una proporción distinta de etanol y diclorometano. En nuestro caso, 6 de etanol y 2 de diclorometano. Se procede a tapar el recipiente y esperar hasta que el eluyente recorra la placa cromatográfica hasta la línea marcada a nivel superior a 1 centímetro del borde. Luego esta se retira del recipiente y se pone a secar en una superficie plana. Después de que seque la placa, se procede a observar las manchas dejadas por la sustancia problema, que pueden ser observadas fácilmente a simple vista o con la ayuda de una luz UV. Finalmente se procede a calcular el RF de cada mancha, el cual se obtiene dividiendo la distancia que recorrió la mancha sobre la distancia que recorrió el eluyente. Para la segunda parte de este laboratorio, la cual fue la cromatografía en columna, empezamos teniendo una columna previamente montada. Esta ya poseía algodón, arena y el sólido absorbente. A continuación, seguimos por agregar el eluyente hasta el nivel de la arena de la columna, para así después agregar la sustancia problema. En nuestro caso, la sustancia problema utilizada fue el extracto del clavo. Después de agregar la sustancia problema, se va agregando de a poco sin dejar secar la columna, pero sin traspasar el nivel de la arena.
el eluyente. En nuestro caso solamente necesitamos etanol. De esta forma, de a poco se va repitiendo el proceso y se van observando las manchas esperadas a lo largo de la columna producidas por la sustancia problema. Se realiza este proceso hasta que todas las franjas hayan salido por la parte inferior de la columna y sean separadas cada una en un vaso de precipitado diferente. A continuación se muestran los resultados obtenidos por las diferentes personas asistentes al laboratorio. Están organizados en las mismas diapositivas las personas que tenían la misma proporción entre etanol y diclorometano como eluyente. Aquí podemos observar los diferentes RFs obtenidos por cada sustancia por diferentes personas en el laboratorio. En la siguiente diapositiva podemos dar cuenta de imágenes de los resultados de la cromatografía en columna de nuestros compañeros. En nuestro caso, en la segunda parte de la experimentación, no se pudo observar muy claramente la separación de la sustancia problema en la columna. Sin embargo, esta se desplazó toda hasta el final de la columna solo con ayuda del etanol. Síntesis de fenoftaleína y preparación de gel antibacterial. Nuestro laboratorio 3 consistió en la síntesis de la fenoftaleína y la preparación de un gel antibacterial. Hablando más específicamente de la fenoftaleína, esta se obtiene por la reacción del fenol con el ácido ftálico. Se usa normalmente el ácido petonolsulfónico como catalizador para acelerar esta reacción, pero también se usa el diclorometano como solvente para facilitar la precipitación del mismo. Normalmente la fenoftaleína se usa como indicador ácido-base del pH y esta nos va a indicar la acidez o la alcalinidad de una disolución, pero a la vez, por ser de un carácter ácido-base débil, va a variar de color debido a un cambio estructural por la protonación o desprotonación de la especie. La fenoftaleína puede cambiar de incolor a rosado en un punto de viraje que se encuentra aproximadamente en un valor de pH de 8.2-8.3. El proceso de síntesis de la fenoftaleína se realizó mezclando 3 reactivos, 2 gramos de fenol, 1.5 gramos de anhídrido ftálico y 0.19 gramos de ácido petolbensulfónico, y fueron calentados en un baño de aceite a 150 grados durante aproximadamente 2 horas, mientras era sometida a agitación magnética constante. Tras dejarla enfriar conservando la agitación, se añadieron 10 ml de diclorometano y con la ayuda de un embudo de separación se separa la fase orgánica de la fase acuosa, que será desechada. A nuestra fase orgánica le adicionamos 5 ml de hidróxido de sodio 2 molar y agitamos hasta que el color rosado desapareció. Adicionamos 10 ml de agua que nos permitieron separar nuevamente una fase orgánica que luego desechamos, y una fase acuosa a la que añadimos 5 ml de ácido clorhídrico 2 molar con el fin de aislar la fenoftaleína. Luego se filtró al vacío y se obtuvo un precipitado seco correspondiente a la fenoftaleína, que también fue sometida a pruebas cualitativas con sustancias ácidas y básicas. Hicimos también las valoraciones correspondientes al azul de lactofenol, añadiendo una gota a 3 tubos que contenían respectivamente 0.5 mililitros de ácido clorhídrico más 1 mililitro de agua. El segundo tubo de ensayo contenía 0.5 mililitros de hidróxido de sodio más 1 mililitro de agua. El tercero contenía 0.5 mililitros de agua más 1 mililitro de agua. Y también usamos un cuarto tubo de ensayo que solo contenía 2 mililitros de agua como referencia. Para la preparación del gel empezamos macerando y filtrando 0.6 gramos de Carbopol 940, que luego se añadió lentamente a un recipiente que contenía 50 mililitros de agua y se mezcló con ayuda de un globo. Manteniendo la agitación constante, se añadieron lentamente 8 gotas de trietanolamina y se dejó en reposo. Luego le adicionamos 150 mililitros de alcohol etílico al 96%, 1 mililitro de propilenglicol, 2 mililitros de glicerina y 6 gotas de aroma. Todo esto manteniendo la agitación. Resultados y conclusiones. Aquí podemos ver los diferentes tubos de ensayo y sus resultados. Podemos ver los tubos de ensayo con el indicador de naranja de metilo, que dio como resultado en soluciones básicas un color amarillo y en soluciones ácidas un color rosa, mientras que en el otro lado podemos ver los tubos de ensayo con el indicador azul de lactofenol,
que dio incoloro en soluciones básicas y en soluciones ácidas dio un color azul claro. Aquí podemos ver que en los tubos de ensayo con indicador de extracto de rosa nos dio en la solución ácida un color rosa claro y en una solución básica nos dio un color amarillo. Por otro lado, los tubos de ensayo con el indicador de rojo de metilo nos dieron en una solución ácida un color rojo y en una solución básica un color amarillo. Aquí podemos ver nuestros tubos de ensayo con el indicador de fenoftaleína. Podemos ver que en una solución ácida da incoloro y en una solución básica da un color rosa fuerte. También podemos ver la tabla donde podemos comparar los diferentes resultados con los diferentes indicadores. Por otro lado, obtuvimos resultados muy curiosos en la preparación de la gel antibacterial, ya que obtuvimos una gel muy aguada y otra en un estado perfecto para ser utilizada como gel. Generalmente, lo que causa esta diferencia en resultados es la diferencia al macerar y desaparecen los grumos en la solución. Otro posible margen de error se pudo dar en la manera de adicionar los 150 ml de alcohol etílico a la solución, ya que en la preparación de uno de los antibacteriales el alcohol se adicionó demasiado rápido, lo que resultó en el antibacterial más aguado. Concluyendo esta última práctica, aprendimos que podemos medir el pH de una solución a partir de indicadores que nos revelan el pH a través de la presencia de un color o la ausencia de este. Además, la preparación de la fenoftaleína debe ocurrir bajo condiciones de reflujo, con temperatura constante y evitando la evaporación inmoderada. Por otro lado, pudimos dar cuenta de que la preparación de la gel antibacterial se basa mucho en el proceso de maceración de una solución y de la temperatura en la que se maneje el antibacterial, ya que el alcohol puede llegar a evaporarse causando que la gel se seque.